Si estás en el rubro inmobiliario, en el real estate, en bienes raíces y creás contenido para vender más, estoy prácticamente seguro que sentiste alguna vez o sentís a día de hoy que tu contenido no resuena mucho con tu audiencia, como si estuvieras tratando de hablarle a 1 millón de personas, pero nunca a nadie en específico. Y esto es un problema muy grave porque, siendo súper claros, las redes sociales cambiaron un montón, ya no es como era hace 1 o 2 años que hacíamos 2 o 3 reels, una publicación, un poco de esteroides para que lleguen más y vendíamos. Las personas que están en las redes, tus potenciales clientes, hoy quieren a alguien que parezca que pueda meterse en su cabeza y decirles exactamente cuál es el problema que tienen y cómo tienen que resolver ese problema. Y como claramente no podemos meternos en el cerebro de las personas, ni tampoco tendríamos el tiempo para ir preguntándole una por una a todas qué es lo que quieren y qué es lo que están buscando, hoy quiero mostrarte cómo podemos hacer una verdadera investigación de mercado de forma súper sencilla, en muy pocos minutos, con algunos clics y lo mejor de todo, totalmente gratis. Así puedes transformar toda tu estrategia de contenido basada en datos reales, en los dolores reales que tienen esas personas a las cuales vos les querés vender tus potenciales clientes. Así que vamos rápido a la pantalla que les muestro cómo. Bien, y cómo no, la herramienta que vamos a estar utilizando es nuestro queridísimo ChatGPT. Para poder hacer esta investigación de mercado, la herramienta particularmente que vamos a estar utilizando es lo que se llama Deep Research o investigación profunda. Acá hay una aclaración súper importante. Si no tenés la versión paga de ChatGPT, la versión Plus, no te preocupes porque con la cuenta gratuita, que te la puedes crear en básicamente 10 segundos, tenés hasta 5 investigaciones profundas que podés hacer por mes. Así que no te preocupes, esto es algo de una sola vez que se va a hacer todo este proceso de investigación profunda y después podés usar las 4 restantes para lo que vos quieras. Bien, ¿y qué es esto de el Deep Research o investigación profunda? Para entenderlo tenemos que volver un cachito a herramientas que salieron antes que el Deep Research, particularmente a la herramienta de Web Search o búsqueda web. Básicamente cuando nosotros interactuamos con estos modelos de lenguaje, cuando usamos ChatGPT para lo que sea, tenemos la capacidad de indicarle explícitamente que para la próxima respuesta que nos dé a nuestra pregunta, vaya a investigar o vaya a buscar información en la web. ¿Qué información y de dónde la va a buscar? Eso lo va a determinar el modelo de lenguaje. No podemos decirle, o bueno, sí podemos decirle, pero si no le indicamos específicamente una fuente a dónde ir a buscar, va a ir a buscar en las fuentes que les parezcan más razonable, más confiables y que tengan más sentido para responder a la pregunta que le vamos a hacer. La cuestión es que el modelo de lenguaje no puede estar indefinidamente horas y horas y horas investigando todo el internet porque básicamente consumiría un montón y tampoco tiene tanto sentido en esos casos. Pero cuando nosotros queremos hacer una investigación grande, como lo es una investigación de mercado inmobiliario, necesitamos mucha más capacidad de búsqueda y capacidad de recolección de información. No solamente que vaya a buscar a 2 o 3 páginas y nos devuelva la información más rápida o la información más relevante que encontró en ese momento. Lo que queremos es efectivamente que vaya a buscar a muchísimas fuentes de datos, que corrobore la veracidad de esas fuentes de datos, que corrobore las reviews, que corrobore qué otras fuentes de datos tienen esas páginas que de alguna manera avalan lo que están diciendo. Lo que ya todos conocemos que hay que hacer cuando queremos hacer una investigación profunda como tal, que si la haríamos de forma manual, haríamos justamente todo este proceso. Nos meteríamos en 10, 15, 20, 30 páginas diferentes, iríamos buscando punto por punto la información que queremos, corroboramos la veracidad, corroboramos las reviews, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que desde hace un tiempo ChatGPT ofrece la posibilidad, incluso en las cuentas gratuitas, de hacer investigaciones profundas sobre un tema en específico. Así que una vez estando acá en ChatGPT vamos a activar justamente la opción de Deep Research y ahora lo que vamos a hacer es darle un prompt inicial dándole un contexto bastante general de qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos investigar. Y en este caso yo ya tengo un prompt generado relativamente sencillo, se los voy a estar dejando acá abajo en la descripción, en el cual decimos: actúa como un analista de mercado inmobiliario y estratega del contenido local, especializado en economías con alta volatilidad. Si sos de Argentina, sabes por qué tiene sentido esta última parte de acá. Soy un agente inmobiliario en X ciudad, X provincia de Argentina, en este caso, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, etc. Y deseo comprender a fondo las dinámicas actuales de mi mercado para crear contenido que atraiga eficazmente tanto a compradores como a vendedores. Por favor, proporciona un resumen detallado de
tendencias actuales del mercado de las viviendas en X ciudad provincia, incluyendo precios promedio, volumen de ventas, tiempo promedio de una propiedad en el mercado e inventario disponible. Análisis del impacto económico, cómo la inflación, la cotización del dólar, cómo las tasas de interés bancarias afectan el valor de las propiedades y al poder adquisitivo. Disponibilidad y condiciones actuales del financiamiento hipotecario, tendencias de migración y reubicación, comportamiento actual de compradores y vendedores, tendencias económicas del estilo de vida o específicas de barrios y zonas, análisis de la oferta, proporción de propiedades nuevas versus usadas y su impacto en el mercado, y con toda esa información, con todos esos ítems, le decimos: redactá esta información en un lenguaje conversacional y claro, utilizando viñetas para facilitar la lectura. Esta información será el pilar de mi contenido de marketing digital, incluyendo publicaciones en redes sociales, videos y newsletter. Básicamente le estamos diciendo: somos un agente inmobiliario, queremos investigar a fondo todo el mercado para entender mucho mejor qué es lo que está pasando, qué es lo que los compradores y vendedores, que son nuestros potenciales clientes, ven, analizan, sienten, palpan. Y con todo eso, créanos un informe que lo vamos a utilizar como fuente para reestructurar toda la estrategia de marketing y de contenido. Vemos que justo en este caso, como yo no le puse en qué ciudad y provincia, me dice: ¿podrías indicarme en qué ciudad o provincia de Argentina estás trabajando? Le vamos a decir: hacer la investigación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y vemos que acá nos dice: perfecto, voy a investigar a fondo el mercado inmobiliario actual en la provincia de Buenos Aires, Argentina, para que puedas generar contenido útil y atractivo para compradores y vendedores. Y vemos que acá empieza esta barrita de Starting Research. ¿Qué es lo que está haciendo? Ni más ni menos está navegando literalmente toda la web, buscando la mayor cantidad de fuentes de datos posibles, y va a ir resumiendo o extrayendo datos de cada una de esas fuentes, teniendo en cuenta la veracidad, teniendo en cuenta los reviews, teniendo en cuenta quién escribió esa fuente de datos, etc. Y nos va a traer todo un informe con absolutamente toda la información que le pedimos. Ese informe luego lo vamos a utilizar para reestructurar toda nuestra estrategia de marketing. Bien, y vemos que ya terminó la investigación profunda. En este caso tardó bastante menos, tardó solamente 4 minutos. Vemos que consultó 13 fuentes en total y hizo 45 investigaciones en esas 13 fuentes en particular. Y como vemos, lo que nos dejan no es ni más ni menos que un informe, básicamente, que tiene tendencias actuales, impacto de la economía, inflación del dólar y tasas en el valor de las propiedades, tenemos disponibilidad y condiciones del financiamiento hipotecario, tendencias de migración y de reubicación, comportamiento actual de compradores y vendedores. Vemos que es un informe súper extenso, tendencias por zonas, desarrollos e infraestructura. Tenemos análisis de la oferta, propiedades nuevas versus usadas. Y básicamente nos habla un poco de las fuentes. Este informe se elaboró recopilando datos del Colegio de Escribanos, portales inmobiliarios como ZonaProp y análisis de especialistas locales, etcétera, etcétera. Bien, y podríamos detenernos mucho más a analizar cuál fue la información que nos dio, pero ya sabemos que es información de fuentes confiables. Vemos que, por ejemplo, consulta Ámbito, Infobae, Colegio de Escribanos, etcétera, etcétera. Entonces, sencillamente lo que le vamos a pedir es que con toda esa información nos ayude a nosotros a reacomodar o reestructurar nuestra estrategia de marketing. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, ya que esta información es valiosísima, nos da un panorama enorme de cómo hablarle al mercado inmobiliario, cómo hablarle a las personas que están interesadas en el mercado inmobiliario. Entonces, no solamente nos vamos a meter con la estrategia de marketing, sino que vamos a pegarle este pequeño prompt que dice: basado en la investigación del mercado anterior, creamos una estrategia de generación de leads para generar leads a partir de esas oportunidades basadas en datos, que incluya lo siguiente: prospección, dónde prospectar, guiones, manejo de objeciones, etc. Y ahora sí, contenido para redes sociales: Instagram Reels, TikTok, videos de YouTube y demás. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No nos vamos a limitar únicamente a la estrategia de contenido como tal, a quién y cómo hablarle, sino que vamos a aprovechar toda esta información para otro aspecto importantísimo, que es la prospección, que es básicamente cómo mantenemos conversaciones, literalmente a través de medios como WhatsApp, Instagram y demás, con potenciales clientes nuestros. Cómo hablarles, qué decirles, cómo resolver ciertas objeciones, básicamente cómo hacer correctamente todo ese proceso de prospección, de mantener conversaciones con potenciales clientes. Así que vamos a pedirle exactamente eso y vamos a ver qué es lo que nos da. Y arrancando con lo que es prospección, vemos que nos dice dónde prospectar. Es decir, en base a la información extraída de la investigación de mercado, nos va a decir cuáles son las mejores zonas geográficas para salir a básicamente iniciar conversaciones con potenciales clientes
que o bien vivan en esas zonas o bien quieran justamente hacer acciones de mercadeo con propiedades de esa zona. Y vemos que, por ejemplo, nos dice barrios y partidos en alza. Tigre, Pilar y Escobar. Muchas familias buscando casas con jardín, por ejemplo. ¿En qué plataformas salir a hacerlo? Grupos de Facebook, mudanzas a Tigre Pilar, foros de expats, teletrabajadores, etc. Vemos que también nos dice dónde prospectar propiedades usadas con alta rotación. Listados recientes en Zonaprop y Argenprop, que básicamente son portales inmobiliarios, con un descuento de alrededor de un 5% sobre el precio publicado. Que podemos contactar propietarios que retiraron y volvieron a publicar. Toda esta información está sacada del informe que acabamos de hacer con la investigación profunda. Y la tercera opción que nos da para prospectar son clientes de créditos UVA y Procrear. Bases de datos de bancos y oficinas de Procrear, siempre obviamente con un correcto permiso, en este caso GDPR, o incluso generando alianzas con estudios de arquitectura que puedan asesorarse en esta modalidad de pozo. Vemos que incluso nos da guiones sobre cómo prospectar, por ejemplo, una llamada en frío a un propietario que está buscando vender su propiedad. Vemos que nos muestra una información súper precisa, o sea, cómo hablarle, cómo hacerle una llamada en frío a potenciales clientes que estén buscando vender en la zona de Tigre, o sea, totalmente anichado si se quiere. Incluso vemos que nos muestra cómo manejar objeciones, por ejemplo, esta que es muy común de prefiero esperar mejores condiciones, nos dice que aprovechemos a rebatir esa objeción recordándole la tendencia de subida de precios del 2025 con un más 10% proyectado en los precios de las propiedades. Y ahora pasando un poco a la parte de contenido para redes sociales, vemos por ejemplo que nos da algunas ideas. Acá vamos a pasarlo un poco por encima porque vamos a profundizar un poco más sobre cómo crear contenido, pero está bueno ver qué opciones nos da en base a esa información del Deep Research. Bien, así que como no nos convenció demasiado la información que nos dio respecto al contenido, lo que hicimos fue lo siguiente. Tomamos todo este informe, literalmente nos vinimos hasta arriba del todo de este informe, y acá tienen la opción para descargarlo. En este caso lo vamos a descargar en formato PDF. También lo pueden compartir directamente. Y lo que vamos a hacer con ese informe es lo siguiente. Acá nos venimos a otro chat, esto lo pueden hacer en el mismo chat, pero bueno, por una cuestión de que quede un poco más prolijo. Utilizando el modelo O4 Mini, que este es un modelo que sí solamente está disponible para lo que es la versión Pro, para la versión paga de ChatGPT, para el primer plan. Si no, lo pueden hacer sencillamente con 4.1 o con el modelo más potente al que puedan acceder. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Le pasamos exactamente ese PDF que es un informe de justamente una investigación del mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires y le dimos el siguiente prompt. Eres una estratega de contenido altamente especializado en marketing digital para el sector inmobiliario, con profundo conocimiento en creación de contenido basado en datos para plataformas como Instagram, Reels y Carruseles y YouTube. En este caso nos vamos a estar centrando solamente en esas redes sociales, pero esto lo pueden llevar a lo que ustedes quieran o a lo que su negocio necesite. Y le decimos, te voy a proporcionar un informe detallado de investigación de mercado inmobiliario sobre la provincia de Buenos Aires que generé previamente. Este informe contiene información exhaustiva sobre tendencias de precios, análisis de costo, condiciones actuales del financiamiento hipotecario, tendencias de migración y reubicación, etcétera, etcétera. Y le decimos, tu tarea es generar ideas de contenido que maximicen el engagement, posicionen al agente inmobiliario como un experto local basado en datos y aborden las necesidades específicas de la audiencia argentina. Por favor, genera las ideas de contenido siguiendo estas especificaciones. Para los Reels de Instagram, al menos generame 10 ideas. Y en cada Reel incluí una idea de hook, es decir, los primeros segundos que son importantísimos en los Reels, en los TikToks, en los Shorts y demás. Un guión preliminar, básicamente un borrador conciso de lo que es como el mensaje principal de ese reel que vamos a estar creando. Un CTA, es decir, un llamado a la acción, es decir, qué le decimos a la persona que haga una vez que termine de ver esa pieza de contenido. Y un insight clave del informe, es decir, que mencione qué dato, tendencia o conclusión del informe es la base del contenido de ese reel. Así podemos estar seguros de que justamente esa pieza de contenido tiene que ver o está sacada efectivamente de los datos que obtuvimos en el informe de la investigación profunda. Para los carruseles le pedimos algo parecido, también 10 ideas, título del carrusel, contenido con sus respectivos slides, ideas del diseño o el layout del carrusel, también el llamado a la acción y el insight clave, es decir, la información que utilizó para ese carrusel en particular. Y por último le pedimos al menos 5 ideas de contenido para videos de YouTube, que también incluya el hook, el guión, el llamado a la acción y el insight que utilizó.
Y todo esto nos dio los siguientes resultados. Primero tenemos las 10 ideas de los Reels de Instagram, que vamos a ver algunas porque la verdad que están increíbles. Por ejemplo, esta primera que nos dice que el hook sea: ¿sabías que en marzo del 2025 fue el mejor marzo en 7 años para la provincia de Buenos Aires? Acá nos da un pequeño guión preliminar, es decir, cómo llevar un poco el contenido de ese reel. Vemos que acá, por ejemplo, comete un error súper grande que jamás hay que hacer en ningún contenido, que es presentarnos, es decir, hola, soy tal, y recién ahí empezar a contar. Esto tiene que ser rapidísimo. Pero vemos que nos dice: comenta el récord de 10.317 escrituras, que es un más 42% en relación al 2024. ¿Y qué significa para quien quiere vender ahora? Y vemos que nos dice: anda terminando, por ejemplo, el reel al minuto o al segundo más o menos 45. Si estás pensando en vender, aprovecha este pico de demanda. Y como call to action nos dice: comenta venta si querés saber cuánto podría valer tu propiedad. Y el insight clave es el que nos comenta acá, que es que justamente marzo fue el mejor marzo en 7 años, con 10.317 escrituras, que es un 42% de aumento interanual en relación a lo que fue el año pasado. Lo mismo va a estar sucediendo con lo que son los carruseles de Instagram. Vemos que nos dice cuál puede ser el título, es decir, cómo evolucionó el precio promedio en PBA. Por ejemplo, esto es una idea de un carrusel y nos dice exactamente qué poner en cada uno de los slides. El slide 1 tiene que ser una portada que diga precio promedio $44.000 contra 52,7 en 2024. El slide 2, la comparación de enero-junio. Básicamente nos dice qué datos ir poniendo en cada uno de los slides de Instagram. Lo mismo con el número 2, rápido el tiempo promedio de venta. Antes era 5 meses promedio, ahora son 4 meses, que es un 20% menos. Absorción de stock en 29 meses contra 35. Básicamente nos va dando todo lo que necesitamos, toda la información básica, que siempre suele ser lo que más lleva, lo que más tiempo y más trabajo conlleva para crear contenido, que vamos a estar utilizando para nuestras próximas 10 reels, 10 carruseles y 5 videos de YouTube. Y esto ya les digo que lo pueden extender a básicamente cualquier tipo de contenido que quieran crear. Y por último podemos ver el ejemplo de los videos de YouTube. Por ejemplo, este que es: el mercado inmobiliario bonaerense está despertando. ¿Qué significa esto para vos? Presentación, vemos que nos dice cómo puede ser más o menos el hook de nuestro video, que nos dice presentación y promesa de datos exclusivos, contexto, volumen de escrituras y precios promedios, tendencia, tiempo de mercado y absorción de stock, call to action, conclusión. Nada, la verdad que esto está increíble y nos da muchísimos insights sobre en base a qué información crear nuestros próximos videos de YouTube, que volvemos a recalcar, es información sacada de una investigación de mercado súper profunda, hecha en ChatGPT por 4 minutos. Y bueno, obviamente vale decir que este informe, este PDF que acabamos de descargar, no solamente es útil para creación de contenido. Fíjense que es un informe súper profesional que nos dice: informe del mercado inmobiliario en la provincia de Buenos Aires 2024 a 2025, con las tendencias actuales, los precios promedios, los volúmenes de venta. Esto es información súper valiosa, información real, información verificada, información actualizada, que es algo muy importante, es decir, tiene en cuenta los últimos periodos del 2024 y lo primero del 2025, lo cual es importantísimo. Y nos da un montón de insight, un montón de información que en este caso estamos utilizando para crear contenido, pero que si estás en el rubro inmobiliario sabes que esto tiene muchísimas aplicaciones. Así que ya viste la potencia, ya viste la capacidad que tiene esto de las investigaciones profundas con ChatGPT. Te recomiendo muchísimo que lo pruebes, no solamente para, como te decía, investigación de mercado, para sacar insights, para crear contenido. Esto tiene millones de aplicaciones y esto solamente recién empieza. Fíjense que en 4 minutos hizo una investigación súper profunda del mercado inmobiliario de Buenos Aires. Y eso es que nosotros nos fuimos sumamente precisos con respecto a qué le pedimos exactamente o cuáles eran las expectativas de los resultados que queríamos obtener con esa investigación profunda. Si vamos hilando más fino y vamos siendo mucho más específicos en los insights particulares que queremos obtener luego de hacer esa investigación profunda, y le dejamos saber en el prompt a la inteligencia artificial exactamente cuáles son esos insights que estamos buscando, la investigación profunda va a estar mucho más arraigada, va a estar mucho más dirigida a esa información en particular que queremos obtener. Como siempre, decirte que si te interesa que implementemos automatizaciones e inteligencia artificial en tu negocio inmobiliario, en tu negocio del real estate, de bienes raíces, para potenciar por 1000 todas las capacidades operativas de tu negocio,
Como siempre, acá abajo vas a tener el link para agendar una videollamada 1 a 1 conmigo, así podemos conversar mucho mejor sobre cómo lo podemos hacer y cuáles son tus problemas específicos a día de hoy que se pueden resolver usando automatizaciones e inteligencia artificial. Y obviamente decirles que si les gustó el video, si la información les resultó útil, me ayudan un montón dejando un me gusta, un comentario acá abajo y suscribiéndose al canal. Así que eso fue todo por el video de hoy y espero verlos la próxima.